Lorenzo, o Lencho, como muchos le decían, era un buen cazador, lo hacía desde niño. Su padre le había enseñado a poner trampas, por eso era el mejor. Sabía escoger bien sus presas para que sus pieles fueran las mejores y la carne del animal se aprovechara también. Así obtenía buenas ganancias. En cada temporada de caza se iba a las montañas y allá duraba semanas. Regresaba hasta que reunía la cantidad de pieles que le pedían. Y en el tiempo de su estancia por el bosque, dormía en cuevas o en baluartes improvisados y hasta en la intemperie a plena luz de la luna, cuando ésta se hacía presente en el cielo. Pero era precavido, siempre ponía a su alrededor una especie de alarma para que se activara por si algún depredador rondara cerca de él. Así evitaría convertirse en presa el cazador. Eso también se lo había enseñado su padre. En una ocasión, un cliente le encargó un cabro macho. Quería la piel para hacerle un abrigo a su novia y con la carne un estofado por su cumpleaños. Era gente muy excéntrica, tenían gustos muy extraños, pero a eso se dedicaba. La paga era buena y no podía despreciarla. Luego de un buen descanso por una semana, volvió a internarse en el bosque. Sin embargo, esta vez iría más lejos, donde habitaban las cabras en las montañas más extremas, a donde muy pocos se atrevían a ir. Tomó su caballo y se fue a todo galope. Llevaba lo necesario, su rifle con hartas balas, cuchillo, machete, agua y café de grano, para contrarrestar el intenso frío que hacía en esos lugares. Por comida ni se preocupaba, a donde iba abundaba la casa para comer. Cabalgó durante horas sin descansar, quería aprovechar el día para avanzar lo más que pudiera. Descansaría de noche, cuando ya no pudiera avanzar por la oscuridad. Calculaba llegar en 5 días a su destino si no tenía ningún contratiempo. En el segundo día, cuando llegó la oscuridad, al estar preparando su campamento para pasar la noche, escuchó unos ruidos. Parecían gruñidos de dolor. Tomó su rifle y se fue acercando de a poco hacia esos ruidos. Al llegar al lugar, preparó su arma para disparar a cualquier cosa que notara amenaza. Miró que entre en medio de unas rocas una loba estaba echada malherida. Al parecer, había sido atacada por un depredador. Se acercó para ver qué podía hacer por ella y estando cerca, vio que había restos de lobos pequeños. El mismo animal que la había atacado también mató a sus crías recién nacidas. La loba lo miró fijamente con una mirada de súplica, como si quisiera decirle algo. En eso, miró que por entre su pierna salía un cachorrito. Estaba pariendo un lobezno y en cuanto lo arrojó completamente, la madre murió. Tomó a la criatura y por primera vez en su vida, Lorenzo no sabía qué hacer con lo que traía en sus manos. No obstante, su asombro no tuvo límites cuando vio detalladamente al recién nacido. Todo era normal, a excepción de sus patas y manos. Estas parecían de humano. Quiso arrojarlo al cuerpo de la madre y dejárselo para que muriera con ella, pero la compasión anidó en su pecho, arrepintiéndose de su pensamiento. Entonces se lo llevó al campamento, ya pensaría qué hacer con él, por lo tanto, trataría de dormir para temprano continuar su camino. En la mañana, antes de irse, quiso enterrar a la madre del lobezno. No quería que fuera devorada por los chacales. Además,
Deseaba encontrar huellas de quien lo hizo para saber si tenía que cuidarse de algo de peligro. Sin embargo, la loba ya no estaba y notó que en la tierra había huellas de un lobo, pero demasiado grandes. Parecía haber caminado solamente con sus patas traseras y supuso que era el mismo que la había atacado antes. Tomó al lobezno para comparar sus pezuñas con las huellas y se dio cuenta que eran las mismas a diferencia de la longitud, lo que quería decir que las pisadas eran de algo muy enorme, y si no se equivocaba, podría jurar que su propio padre había matado a la madre, tal vez buscando a su cachorro. Entonces se dio cuenta que sí tendría que cuidarse. Nunca había visto nada igual y por ende no sabía a qué se enfrentaría en caso de topárselo, ya que no era nada normal, por lo que quizás ni su arma serviría para defenderse. Entonces decidió irse de ese lugar. La bestia podría andar cerca, buscando al lobezno. En su camino hacia las montañas, Lorenzo pensaba quién era el padre de la criatura que llevaba, de cómo eran sus características, porque abría el morral de piel de búfalo y al mirar lo que traía en él, veía que no era un lobo normal. Este parecía ser un pequeño hombre lobo, y si era así, pensaba cómo pudo ser posible engendrar entre una loba y un licántropo. No podía digerir algo tan descabellado. También tenía otra pregunta, pero esta era directa para él. Si lo criaba, cuando fuese un lobo adulto, no atentaría contra él. Con esto, refiriéndose a la condición de su instinto irracional, estaba a tiempo de remediarlo. Únicamente debía abandonarlo, así se libraría de esas dudas. Sin embargo, no lo hizo. Cierto que era un cazador, pero no era malo. En eso, el gruñir de sus tripas le hicieron recordar que no había comido y si quería que la criatura viviera, debía darle alimento, pero no sabía qué darle. Suponiendo que era un carnívoro, mató una liebre. Luego la asó en las brasas justo cuando el pequeño animalito empezó a gruñir de hambre. Lorenzo masticaba trozos de carne y cuando estaban bien molidas se la daba al lobezno y éste la engullía con avidez. Con ello supo que no sería difícil alimentarlo. Al siguiente día, a lo lejos divisó las montañas, donde seguramente encontraría lo que andaba buscando. Esa noche acamparía cerca de ahí y en la mañana trataría de cazar el macho cabro. Para su fortuna encontró una cueva donde pasar la noche. En ella cabían ampliamente su caballo y él. Solamente cortó unas ramas para tapar la entrada por precaución. Su padre también le había enseñado a ser precavido. No se equivocó al hacerlo, porque ya más noche, muy cerca de la cueva, escuchó un aullido, luego gruñidos de una bestia enorme que se iba acercando. Tomó el pocillo con su café, vaciándoselo al lobezno. Con eso evitaría ser olfateado por el descomunal animal. Luego de adentro de la cueva por entre las ramas, miró lo que jamás pensó existiera. Aquel animal era enorme, con facciones de lobo y humano. Se detuvo un momento entre las rocas muy cerca a la entrada de la cueva, camuflada con las ramas. Olfateaba repetidas veces, buscando algún olor familiar. El cazador estaba alerta, con su rifle en las manos. Luego de unos segundos eternos, se perdió en la oscuridad. El baño del café había funcionado. Su aroma no permitió detectar el del lobezno. Ahora sabía cómo eran las características del padre de esa criatura y se dio cuenta cómo iba a ser de cuando estuviera grande. Una bestia irracional, las que matan únicamente por placer, para satisfacer sus instintos. Aún sabiendo eso, no lo abandonó, pensando que tal vez el lícan lo buscaba para matarlo como a la madre.
Cuando estaba por amanecer, buscó un escondite cerca de la montaña donde esperaría que las cabras salieran a pastar. No esperó mucho, porque un par de horas después miró que algunas se deslizaban hábilmente por las escarpadas rocas de la montaña. Vio a un cornudo macho y cuando lo tuvo a tiro, le disparó con precisión y el animal se derrumbó muerto. Después quitó su piel y lo cortó en trozos, echando la carne en 2 costales de raspa, para luego iniciar el regreso, sin olvidar que un hombre lobo lo rondaba. Pero era un cazador acostumbrado a los peligros, no le temía a nada y de ser necesario lo enfrentaría. La vida para Lorenzo era un juego de azar en la que para ganar se arriesga todo o nada. Por eso no se dejaba amedrentar por nadie. Algunas noches después, como buen cazador, su intuición le hizo presentir algo malo. Sagaz y listo como era, preparó trampas dispersas a su alrededor, poniendo trozos de carne del cabro que había cazado. Las altas temperaturas de frío la conservaban fresca aún, y Lorenzo se ocultó tras unas rocas junto con su caballo, que obediente a su mando se echó. Esa noche no hizo fuego para que la bestia no lo detectara. De pronto escuchó rugidos y el ruido de una trampa cerrarse, luego un aullido de dolor. El lícan había caído en la trampa. Salió de su escondrijo corriendo hacia la trampa hasta quedar frente a frente con aquella bestia. Con el solo hecho de tenerla cerca daba terror. Medía casi 3 metros, de hocico enorme, con grandes y filosas garras, parado en sus patas traseras. Lo miraba furioso, tirándole zarpazos tratando de atraparlo, pero la trampa que tenía en su pezuña no le permitía alcanzarlo. Era la vida de él o la suya, y cortando cartucho, le descargó todas las balas del rifle, pensando que con eso lo mataría. Sin embargo, se equivocó. Aquel engendro permanecía de pie. Las balas no le habían hecho nada. Tomó sus cosas, también al lobezno, montó su caballo y salió corriendo, dejando al hombre lobo atrapado en la trampa. Su vida dependía de la ventaja que le tomara. Estaba atrapado y por el momento no podría seguirlo. Habían pasado 2 semanas desde que se había encontrado al lobezno y notó que en ese lapso creció mucho. La sangre lícan hacía que su cuerpo evolucionara rápido. Estaba por llegar al pueblo y debía pensar qué hacer con él para que no lo descubrieran, porque de ser así, sus vidas correrían peligro.